capítulo 34, que se titula Mentalidad escolar y pseudoiniciación. Empezamos. Una de las marcas características de la mayoría de las organizaciones pseudoiniciáticas modernas es la manera en la que usan algunas comparaciones tomadas de la vida ordinaria. Es decir, en suma, la actividad profana bajo una u otra de las formas que reviste más corrientemente en el mundo contemporáneo. En eso no se trata solo de analogías, que a pesar de la enojosa banalidad de las imágenes así empleadas y del hecho de que están tan alejadas como es posible de todo simbolismo tradicional, podrían ser todavía más o menos válidas en algunos límites. Más o menos decimos, ya que es menester no olvidar que, en el fondo, el punto de vista profano como tal conlleva siempre en sí mismo algo de ilegítimo, en tanto que es una verdadera negación del punto de vista tradicional, es decir, del punto de vista de los principios trascendentes. Pero lo que es más grave aún es que estas cosas se toman de la manera más literal, que llega incluso hasta una suerte de asimilación de pretendidas realidades espirituales a formas de actividad que, al menos en las condiciones actuales, son propiamente lo opuesto de toda espiritualidad. Es así como en algunas escuelas ocultistas que hemos conocido antaño, se trataba sin cesar de pagar deudas, y esta idea se llevaba hasta la obsesión. En el teosofismo y sus diferentes derivados más o menos directos se trata sobre todo constantemente de aprender lecciones, y todo se describe en términos escolares. También, bueno, lo que no conduce todavía a la confusión del conocimiento iniciático con la instrucción profana. Y haciendo una pequeña separación acá, sí, es verdad que sobre todo en el teosofismo y otras de estas escuelas, se habla, por ejemplo, de los archivos, como la burocracia divina, como de la... se prescriben las condiciones póstumas muy similares con una transposición de la burocracia que se ve, de las organizaciones, de los trabajos, los oficios que se ven en este mundo profano y se intentan trasladar hacia realidades espirituales. Vamos a ver qué nos habla de esto, porque su comentario sobre un poco sobre esto, sobre utilizar esta vida mundanal como ejemplo de realidades de un orden superior, lo que él considera que, bueno, que quizás esto se debe a que no tienen la imaginación humana, porque finalmente esto es producto de la imaginación de estas escuelas, necesita de estos ejemplos para poder generarse sus ideas sus ilusiones. Bueno, vamos a ver cómo que no lo aborda. El universo, todo entero, no se concibe sino como una vasta escuela para los teosofistas, en la que los seres pasan una clase a otra a medida que han aprendido sus lecciones. Por lo demás, la representación de estas clases sucesivas está ligada íntimamente a la concepción reencarnacionista, pero este punto no es el que nos interesa al presente, ya que es sobre el error inherente a estas imágenes escolares y sobre la mentalidad esencialmente profana de la que proceden, sobre lo que nos proponemos en llamar la atención, independientemente de la relación que pueden tener de hecho con tal o cual teoría. La instrucción profana, tal como está constituida en el mundo moderno y sobre la que se modelan todas las representaciones en cuestión, es evidentemente una de las cosas que presentan en su punto más alto el carácter antitradicional. Ya lo había dicho en el capítulo anterior. Se puede decir incluso que, en cierto modo, no se ha hecho más que para eso, o al menos que es en este carácter donde reside su razón de ser primera y principal, ya que es evidente que se trata de uno de los instrumentos más poderosos de los que se puede disponer para llegar a la destrucción del espíritu tradicional. Es inútil insistir aquí una vez más sobre estas consideraciones, pero hay otro punto que puede parecer menos evidente a primera vista, y que es este. Aunque no se hubiera producido una tal desviación, semejantes representaciones escolares serían todavía erróneas desde que se pretende aplicarlas al orden iniciático, ya que la instrucción exterior, aunque no sea profana, como lo es actualmente, y aunque sea al contrario legítima e incluso tradicional en su orden, por eso no resulta menos, por su naturaleza y por su destino mismo, algo enteramente diferente de lo que se refiere al dominio iniciático. Así pues, en todo caso, habría una confusión entre el exoterismo y el esoterismo, confusión que no solo da testimonio de una ignorancia de la verdadera naturaleza del exoterismo, sino incluso de una pérdida del sentido tradicional en general, y que, por consiguiente, es en sí misma una manifestación de la mentalidad profana. Entonces, que no lo que quiere decir es que todo este tema de las lecciones entendidas desde un punto de vista exterior, como que la vida es aprender lecciones, que lo es, pero desde el punto de vista iniciático, no entendemos estas lecciones como un saber profano. Y es lo que las escuelas ocultistas y teosofistas suelen dar a entender. En el caso de la iniciación es un conocimiento por identificación, por
penetrar esos velos internamente y alcanzar estados internos. Son una serie de estados internos que no, su aprehensión no es sino por una purificación interna. Entonces, en esta vida mundanal, efectivamente hay una serie de purificaciones y de ascensos en grados, pero que no tienen nada que ver con las lecciones que pueden dar en una universidad un entendimiento racional de una situación. Bueno, continuamos a ver cómo que no desarrolla esto. Pero para hacerlo comprender mejor todavía, conviene precisar un poco más de lo que lo hemos hecho hasta aquí. Algunas de las diferencias profundas que existen entre la instrucción exterior y la iniciación. Lo que por lo demás hará aparecer más claramente un defecto que se encuentra ya en algunas organizaciones iniciáticas auténticas, pero en estado de generación. La masonería está hablando, seguramente, y que naturalmente se encuentra con mayor razón acentuado hasta la caricatura en las organizaciones pseudo-iniciáticas a las que hemos hecho alusión. A este propósito debemos decir primeramente que en la enseñanza universitaria misma hay, o más bien había en su origen, algo que es mucho menos simple e incluso más enigmático de lo que se cree de ordinario, a falta de plantearse una cuestión que, no obstante, debería presentarse inmediatamente al pensamiento de quien quiera que es capaz de la menor reflexión. En efecto, si hay una verdad evidente, es que no se puede conferir o transmitir a otros algo que uno mismo no posee. Es que no se puede conferir o transmitir a otros algo que uno mismo no posee. Entonces la llamada es, hemos visto a un escritor masónico afirmar que ha sido menester que el primer iniciado se haya iniciado a sí mismo, y eso con la intención evidente de negar el origen no humano de la iniciación. Sería difícil llevar la absurdidad más lejos, como ya lo hemos mostrado en explicar cuál es la verdad natural de esa iniciación, pero en cualquier dominio que sea, apenas es menos absurdo suponer que alguien haya podido darse a sí mismo lo que no tenía, y con mayor razón transmitirlo. Ya hemos suscitado en otra parte una cuestión de este género sobre el tema de carácter eminentemente sospechoso de la transmisión psicoanalítica. Bien. Así pues, ¿cómo han podido ser instituidos los grados universitarios en sus comienzos si no es por la intervención, bajo una forma o bajo otra, de una autoridad de orden superior? En eso debe haber habido una verdadera exteriorización. Segunda llamada. Ya hemos hablado de una tal exteriorización en un orden diferente a propósito de la relación que existe entre algunos ritos exotéricos y ritos iniciáticos. No sé a qué se refiere que no con los grados universitarios en su origen. Habría que investigar la historia de la academia universitaria que se me asocia obviamente al exoterismo, a la escolástica. Y no recuerdo a detalle este capítulo, tengo tiempo sin leerlo. Lo de la persona que se inicia a sí misma, bueno, va en contra de lo que Guénon considera como la transmisión de una influencia espiritual que viene de un orden superior. Entonces el primer iniciado tiene que, me imagino, eh, está más asociada al sentido de la revelación, por ejemplo, profética. Viene algo, o sea, viene una influencia, una autoridad superior que confiere una influencia espiritual y que esta inteligencia, esta influencia es fuera de este mundo, más allá de este mundo. Bueno, continuando con estas consideraciones. ¿Qué también puede considerar? Esto debe haber habido una verdadera exteriorización, que también puede considerarse al mismo tiempo como un descenso a este orden inferior al que pertenece necesariamente toda enseñanza pública, aunque esté constituida sobre las bases más estrictamente tradicionales. Entonces la llamaríamos de buena gana escolástica, según el uso de la Edad Media, para reservar preferentemente la palabra escolar, el sentido profano habitual. Y por lo demás, es en virtud de este descenso por lo que esta enseñanza podía participar efectivamente en los límites de su dominio propio en el espíritu mismo de la tradición. Esto concuerda bien, por una parte, con lo que se sabe de los caracteres generales de la época a la que se remonta el origen de las universidades, es decir, de la Edad Media, y también por otra parte, y más particularmente, con el hecho muy poco observado de que la distinción de los tres grados universitarios está calcada bastante manifiestamente sobre la constitución de una jerarquía iniciática. Y bueno, sí que no, aquí efectivamente hace un vínculo entre la escolástica y la Edad Media y el origen de las universidades, y habla de estos tres grados. En una tercera llamada los menciona. Los tres grados de bachiller, licenciado y de doctor reproducen la división ternaria que es adoptada frecuentemente por las organizaciones iniciáticas y que se encuentran concretamente en la masonería con los tres grados de aprendiz, compañero y maestro. Bien, recordemos igualmente a este respecto que, como ya lo hemos indicado en otra parte, esoterismo de Dante,
la ciencia del trivium y del quadrivium, al mismo tiempo que representaban, en su sentido exotérico, divisiones de un programa de enseñanza universitaria, estaban también en correspondencia por una transposición apropiada con grados de iniciación. Ok, hay una quinta llamada. Se tiene entonces otra división, no ya ternaria, sino septenaria, que estaba concretamente en uso en la organización medieval de los fieles de amor, y también en la antigüedad en los misterios mitraicos. En estos dos casos, los 7 grados o escalones de la iniciación estaban paralelamente puestos en relación con los 7 cielos planetarios. Y este tema del trivium y quadrivium se ve también en masonería. Y bueno, se puede repasar luego. El trivium correspondía al conocimiento entre las 7 artes liberales y comprende la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium eran la matemática, la aritmética, la música, la geometría y la última de todas, la astronomía o la astrología o la astronomía. Bien, vamos a ver cómo continuamos. Pero no hay que decir que una tal correspondencia, que representaba rigurosamente las relaciones normales de los diferentes órdenes, no podría implicar de ninguna manera el transporte al dominio iniciático de cosas tales como un sistema de clases y de exámenes como el que conlleva forzosamente la enseñanza exterior. Apenas hay necesidad de agregar que, puesto que en los tiempos modernos las universidades occidentales han sido completamente desviadas de su origen, de su espíritu original, las universidades occidentales han sido completamente desviadas de su espíritu original y puesto que desde entonces ya no pueden tener el menor lazo con un principio superior capaz de legitimarlas, los grados que se han conservado en ellas, en lugar de ser como una imagen exterior de grados iniciáticos, no son más que una simple parodia de ellos, del mismo modo que una ceremonia profana es la parodia o la contrahechura de un rito, y que las ciencias profanas mismas son, bajo más de un aspecto, una parodia de las ciencias tradicionales. Por lo demás, este último caso es completamente comparable al de los grados universitarios que, si se han mantenido de una manera continua, representan actualmente un verdadero residuo de lo que han sido en el origen, como las ciencias profanas son, es decir, un residuo de lo que eran en el origen. Así como ya lo hemos explicado en más de una ocasión, un residuo de las antiguas ciencias tradicionales. Hace un momento hemos hecho alusión a los exámenes, y es sobre este punto donde querríamos insistir un poco ahora. Y bueno, esto de la ciencia tradicional son los primeros capítulos que se habla de magia, iniciación, teurgia, etc. Continuando, estos exámenes, como se puede constatar por su práctica constante en las civilizaciones más diferentes, están en su lugar y tienen su razón de ser en la enseñanza exterior, incluso tradicional, donde en cierto modo, por definición, no se dispone de ningún criterio de otro orden. Pero, cuando se trata al contrario de un dominio puramente interior, como el de la iniciación, devienen completamente vanos e ineficaces y, normalmente, no podrían desempeñar todo lo más que un papel exclusivamente simbólico. Algo así como el secreto concerniente a algunas formas rituales no es más que un símbolo del verdadero secreto iniciático. Por lo demás, son perfectamente inútiles en una organización iniciática, en tanto que ésta es verdaderamente todo lo que debe ser. Solamente, de hecho, es menester tener en cuenta algunos casos de degeneración donde, puesto que ya nadie es capaz de aplicar los criterios reales, sobre todo en razón del olvido completo de las ciencias tradicionales, que son las únicas que pueden proporcionárselos, así como lo hemos dicho a propósito de las cualificaciones iniciáticas. Se los suple tanto como se puede instituyendo, para el paso de un grado a otro, exámenes más o menos similares en su forma, que no en su programa, a los exámenes universitarios y que como estos no pueden recaer en suma más que sobre cosas aprendidas, del mismo modo que en ausencia de una autoridad interior efectiva, se instituyen formas administrativas comparables a lo de los gobiernos profanos. Entonces, acá nos está diciendo que, bueno, que las organizaciones iniciáticas, em, al estar degeneradas y que nadie puede aplicar criterios reales, utilizan estas técnicas como exámenes, lecciones, programas aprendidos y formas administrativas comparables a las de los gobiernos profanos. Estas dos cosas, que no son en el fondo más que dos efectos de una misma causa, aparecen por lo demás como bastante estrechamente ligadas entre ellas y se constatan casi siempre simultáneamente en las mismas organizaciones. Se las encuentra también asociadas la una a la otra. No son en realidad, sino todavía en tanto que representaciones imaginarias en las organizaciones pseudo-iniciáticas. Así,
Los teosofistas, que usan tan gustosamente las imágenes escolares, conciben por otra parte lo que ellos llaman el gobierno oculto del mundo, como dividido en diferentes departamentos, cuyas atribuciones se inspiran muy manifiestamente en la de los ministerios y de las administraciones del mundo profano. Esta última precisión nos conduce a reconocer cuál puede ser la fuente principal de los errores de este género. Es que los inventores de las organizaciones pseudo-iniciáticas, puesto que no conocen ni siquiera desde afuera ninguna organización auténticamente iniciática diferente de aquellas que han llegado a este estado de generación, y es completamente natural que la cosa sea así, puesto que son las únicas que subsisten todavía en nuestros días en el mundo occidental, no han creído poder hacer nada mejor que imitarlas, e inevitablemente las han imitado en lo más exterior que tienen, que es también lo que está más afectado por la degeneración en cuestión, y donde ésta se afirma más claramente por cosas como las que acabamos de considerar. Entonces, cuando alguien quiere inventar una organización iniciática, es decir, una pseudo-iniciación, lo que intenta copiar es lo más externo y lo que es más inmediatamente eh, copiable son estas formas administrativas y formas exteriores. Y no contentos con introducir esta imitación de la constitución de sus propias organizaciones, la han proyectado, por así decir, en imaginación a un supuesto otro mundo, es decir, a la representación que se hace del mundo espiritual o de lo que creen que es tal. El resultado es que, mientras que las organizaciones iniciáticas, en tanto que no han sufrido ninguna desviación, están constituidas a la imagen del verdadero mundo espiritual, inversamente se encuentra que la caricatura de este es la imagen de las organizaciones pseudo-iniciáticas, que ellas mismas, al querer copiar a algunas organizaciones iniciáticas auténticas para adoptar sus apariencias, no les han tomado en realidad más que los lados deformados por las apropiaciones sacadas del mundo profano. Ya se trata de organizaciones iniciáticas más o menos degeneradas o de organizaciones pseudo-iniciáticas que son inventadas. Se ve que lo que se produce así, por la introducción de las formas profanas, es exactamente lo inverso al descenso que consideramos al hablar del origen de las instituciones universitarias, y por el cual, en una época de civilización tradicional, lo exotérico se modelaba de alguna manera sobre lo esotérico y lo inferior sobre lo superior. Pero la gran diferencia entre los dos casos es que, en una iniciación menguada o incluso desviada hasta un cierto punto, la presencia de estas formas parásitas no impide que la transmisión de una influencia espiritual exista siempre a pesar de todo. Mientras que en la pseudoiniciación no hay detrás de esas mismas formas más que el vacío puro y simple. Lo que los promotores de la pseudonización no sospechan ciertamente es que al transportar sus ideas escolares y otras cosas del mismo género hasta en su representación del orden universal, han puesto ellos mismos simplemente sobre esta la marca de su mentalidad profana. Lo que resulta más deplorable es que aquellos a quienes presentan estas concepciones fantasiosas no son tampoco capaces de discernir esta marca, que, si pudieran darse cuenta de todo lo que significa, debería bastar para ponerles en guardia contra tales empresas e incluso para alejarles de ellas para siempre. Muy bien, el próximo capítulo 35, trata las consideraciones sobre iniciación y pasividad.